Mm, Bueno, la clase pasada vimos, bueno, por una parte la ponderación, también vimos el objetivo, presente simple con el verbo to be, el presente simple con verbos regulares, nos faltaban los adverbs of frequency y bueno, las actividades quedan, esas quedan para ustedes para comenzar con el tema de la semana número 2 y alcanzar a ver la actividad. Okay, so the adverbs of frequency. The adverbs of frequency are words that help us to talk about our routines or frequent activities. So first we have the use, and says in here, adverbs of frequency tell us how often something happens, and they can be either definite or indefinite. Because we're talking about repeated or habitual activities, adverbs of frequency are usually only used with present simple tense. So these adverbs of frequency are used only in present simple tense. And what are the adverbs of frequency? Which ones we have? So the adverbs of frequency are the following. We use, in order to talk about an 100% of frequency, we use always, constantly, continuous, habitually. In a 90% of frequency, we have usually, normally, mostly, and regularly. Then we have frequently, generally, repeatedly. And for zero frequency, we have in here never. We usually put these adverbs in the middle of the sentence between the subject and the verb. So we can say, I often go to the cinema. She sometimes visits me at home. We usually drink coffee. In here we have the subject I, she, and we, and the verbs go, visits, and drink. Sorry, and drink. And the adverb of frequency, it's in the middle of I and go, she and visits, we and drink. Also, we can put them at the very beginning or at the end of the sentence. This makes them stronger. For example, often I go to the cinema, or I go to the cinema often, but we never can do the following. I go often to the cinema. It is before the verb, or at the beginning of the sentence, or at the end of the sentence, but never after the verb, okay? And well, here are some expressions we can use to say how often all of these longer phrases go at the beginning or the end of the sentence, but no in the middle. So once in a while, every now and again, from time to time, okay? And well, in here we have more adverbs of frequency, but now I'm going to explain this in Spanish. Los adverbios de frecuencia, chicos, por lo general se utilizan, no por lo general, de hecho, siempre se utilizan con el presente simple. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el presente simple nos sirvió para hablar sobre actividades frecuentes o hábitos que tenemos. Entonces, como son acciones que se repiten, el uso de los adverbios de frecuencia nos va a ayudar, bueno, a hablar de qué tan seguido se repite esa acción. Y les digo, siempre se utilizan con el presente simple. ¿Cuáles son? Bueno, pues teniendo del 100% al 0% en la frecuencia, no 100% always, constantly, continuously o habitually, siempre, constantemente, continuamente o habitualmente, 90%, 75%, 60%, 50% tenemos sometimes, que es a veces, y 0% es never, nunca. Y bueno, y entre categorías, pues tenemos más como usualmente, frecuentemente, seguido, ocasionalmente, rara vez. Por lo general, vamos a utilizar estos adverbios de frecuencia entre el sujeto de la oración y el verbo a la mitad, y como si fuera un sándwich. Por ejemplo, I often go to the cinema. She sometimes visits me at home. We usually drink coffee. Tenemos el sujeto y tenemos el verbo, y entre el sujeto y el verbo tenemos el adverbio. También se pueden utilizar al inicio de la frase, es decir, la primera palabra con la que iniciamos, que sea un adverbio de frecuencia, o al final de la frase, es decir, la última palabra que utilicemos
sea un adverbio de frecuencia. Y pues lo que no se debe de hacer nunca, o sea, jamás de los jamases, es poner el adverbio de frecuencia después de el verbo. Por ejemplo, lo que no podemos hacer es decir, I go often to the cinema. Eso es incorrecto. Siempre debe ir o entre el sujeto y el verbo, o al inicio de la oración, o al final. I often go to the cinema, often I go to the cinema, o I go to the cinema often. Pero nunca I go often. Jamás. Jamás sujeto, verbo, adverbio. O es adverbio, sujeto, verbo, o sujeto, verbo, complemento y adverbio, o sujeto, adverbio y verbo. Aquí tenemos otros adverbios de tiempo, una vez, de vez en cuando, cada cuando, de tiempo en tiempo, de vez en cuando, once in a while, every now and again, and from time to time. Son algunos adverbios de frecuencia que tenemos. Después tenemos las actividades, pero esto ya se queda para que ustedes practiquen, que son unos videos. Es que luego no nos va a dar tiempo para ver los posesivos y me interesa que veamos la actividad porque hubo algunas dudas. Y bueno, aquí si le dan clic aquí, los va a direccionar a el canal de YouTube. Ahora sí, déjenme, ¿alguna duda con los adverbios de frecuencia? Que tengan, los escucho, chavos y chicas. ¿Todo Profe, bien? ¿puede mencionar otra vez cómo se redactan o cómo es la oración de los adverbios de frecuencia? Sí, permítanme un segundo, déjenme y vuelvo a entrar a la presentación. Adverbios de frecuencia, aquí está. Vale. Ok, la estructura, les digo, los adverbios de frecuencia siempre deben de ir o entre el sujeto, perdón, y el verbo. Por ejemplo, I often go to the cinema, quedaría sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. O pueden ir al inicio de la frase, es decir, que la estructura quede adverbio de frecuencia, sujeto, verbo y complemento, o al final de la frase, tener sujeto, verbo, complemento y adverbio de frecuencia. Lo que no se debe de hacer es poner el adverbio de frecuencia después del verbo. Es decir, no podemos tener la siguiente estructura: sujeto, verbo, adverbio de frecuencia y complemento. Eso es incorrecto. ¿Ok? Como en el ejemplo, tenemos I often go to the cinema, que es correcto. Often I go to the cinema, que también es correcto. O I go to the cinema often, que también es correcto. Pero no podemos decir I go often to the cinema, porque eso es incorrecto. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, muy maestro. bien. Excelente. Sí. Excelente. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de esta semana. Okay, so for this week we have possessive pronouns and possessive adjectives. And well, let's start with the objective of this session. Well, the agenda first, we have the objective, the possessive adjectives, the possessive case apostrophe plus S, and the possessive pronouns and the difference among possessive adjectives and possessive pronouns. We have in here a grammar task, but if we don't have enough time, this task is for you to homework, for you to practice, because I need to check with you the homework, the actual homework for this week. I need to explain you some things because you asked me through the messenger on the platform. So, la agenda, chicos, esta semana, como ya lo mencioné, vamos a ver adjetivos posesivos y pronombres posesivos. También vamos a ver el caso posesivo o el caso genitivo, el genitivo sajón. ¿Qué es eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, comenzamos con el objetivo, adjetivos posesivos, el caso acusativo, perdón, el caso posesivo sajón o el caso posesivo y los pronombres posesivos. Después tenemos una actividad, pero si nos da tiempo lo hacemos. Si no hay mucho tiempo, lo que sí me interesa hacer es con ustedes, es la parte de la actividad que está de tarea, la que sí se tiene que entregar. Y bueno, esto se quedaría de práctica. ¿Por qué? Porque me han mandado varios mensajes. Bueno, quedé con ustedes de explicarlo en la sesión. Entonces, vamos a darle prioridad al otro y si hay tiempo, hacemos esta actividad. Si no, se queda
para ustedes de repaso. Ustedes tienen acceso a esta presentación. Okay, so let's start with the objective. And the objective says, by the end of the lesson, students will be able to differentiate possessive adjectives from possessive pronouns and to use both of them in sentences. So, el objetivo de esta sesión, chicos, es que, bueno, que para el inicio para el final de esta sesión, ustedes sean capaces de diferenciar entre los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, y bueno, la diferencia entre cada uno de estos, con cuando se usa uno, cuando se usa el otro. Okay. So now let's start with the possessive. Well, in here we have a phrase, a quote, sorry. It says, if you fell down yesterday, stand up today. So always it's a new day to start with our learning, guys. So the first topic is possessive adjectives. And well, possessive adjectives are used to show possession. I mean, that you own something or ownership of something. That's what I said. While we use them when we refer to people, it is more in the sense of relationship than ownership. So, los adjetivos posesivos, chicos, se utilizan para hablar de posesión, de que te pertenece algo. Pero cuando hablamos de, bueno, para que te pertenece algo cuando hablamos de objetos. Pero si los utilizamos con personas, es más para referirnos a que hay una relación, ya sea una relación familiar, relación de pareja, y no porque te pertenezca esa persona. Okay. And well, what are the uses for possessive adjectives? A second. Give me a second, please. Okay, so the possessive adjectives needs to agree with the possessor and not with the thing that is possessed. For example, it says in here, my car is very old. The possessor is the person, for example, I. So that's why I use my car, because the possessive adjective has to agree with me, not with the thing I possess, which is the car. And in this case, the possessive adjective, it will be its, okay? So my car, because I'm talking about myself. Her boyfriend is very friendly. So we talk about a girl, so that's why the boyfriend's girl, so that's why we use her instead of his. Our dog is black. We talk about we, so that's why we use our dog. Their homework is on the table, so we are talking about they, so that's why we use their instead of its, because it's a possessive adjective that corresponds for things. And says in here, like all adjectives in English, they are always located directly in front of the noun they refer to. And the structure is always almost this one. Possessive adjective plus noun. My car, her boyfriend, our dog, their homework. Possessive adjective plus noun. And we do not include an S to the adjective when the noun is plural, like in many other languages. So if the noun is in plural, the adjective is, the possessive adjective is still the same, okay? Our cars are expensive is the correct form. It's not necessarily, actually, it's wrong to add an S at the possessive adjective because we have the plural noun. Our cars are expensive, that's wrong, okay? However, the verb that is used needs to be in agreement with the noun. If the noun is singular, then the verb is singular. If the noun is plural, then the verb is plural. And well, this is when we talk about the verb to be, well, that's why. So my pen is black because it's singular. My pens are black because they're plural, okay? ¿Qué sucede con los adjetivos posesivos? ¿Cuál es su función? Bueno, su función, como ya lo mencioné, es hablar de posesión, de que te pertenece algo, de pertenencia, hablar de pertenencia. Y bueno, estos adjetivos posesivos deben de concordar con la persona que posee y no con el objeto que se posee. ¿Por qué? Bueno, porque en español concuerdan con el objeto que se posee y no con la persona, pero en inglés es al revés. Debe de haber concordancia, o debe de concordar
el adjetivo posesivo con la persona de la que estamos hablando. Por ejemplo, my car is very old. En mi carro es muy viejo. Bueno, estamos hablando de my porque hablamos de la persona que posee el carro, que es yo, I. Y así con los demás ejemplos. Y dice, como todos los adjetivos en inglés, estos siempre deben de estar colocados antes del sustantivo. My car. My es el adjetivo, car es el sustantivo. ¿Ok? Siempre deben de ir así. No podemos decir car my porque eso no tendría sentido. Sustantivo, adjetivo, no. Adjetivo más sustantivo. My car. Y bueno, otra cosa importante es que a diferencia del español, en inglés los adjetivos posesivos no se van a poner en plural aunque el sustantivo esté en plural. O sea, no vamos a cambiarlos, no les vamos a agregar una S para formar el plural. Por ejemplo, en español podemos decir mis carros y ese mis concuerda con el plural, este mis que está en plural concuerda con el plural que está en carros. Sin embargo, en inglés el adjetivo posesivo se queda tal cual en singular. ¿Por qué? Porque concuerda con la persona y no con lo que se posee. My car, our cars, nuestros carros, ¿ok? Our cars. Sería incorrecto decir our cars are expensive. Eso está mal porque no debe de ser así. Se deja el adjetivo posesivo en singular sin la S y el sustantivo ese sí se queda con el plural. Y bueno, lo que sí debe de concordar es que, por ejemplo, si estamos hablando de un sustantivo en plural, pues el verbo, no el adjetivo, debe de ir en plural. O si es singular, el verbo en singular. Por ejemplo, my pen is black. Pen es singular y es la conjugación en singular del verb to be. Debe de concordar. Sería incorrecto decir my pen are black. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque are es la conjugación para el plural. My pants are black. Eso es correcto porque tenemos un sustantivo en plural y el verb to be en plural. Okay. And in here, bueno, aquí está la explicación en español por si tienen algunas dudas. And, y aquí en la imagen, en la montañita, le damos clic y nos va a aparecer, bueno, la equivalencia de adjetivos posesivos. Aquí tenemos los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. Y enfrente tenemos el adjetivo posesivo que le corresponde. I have a shirt. My shirt is green. You, your book is new. He has a pillow. His pillow is soft. She has a dog. Her dog is small. It has a bone. Its bone is old. We have a bird. Our bird is noisy. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. Para I tenemos el adjetivo posesivo my. You, your. He, his. She, her. It, its. We, our. You, sorry. Your. They, their. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Está correcto? ¿O tienen alguna duda para regresarme? Todo claro. Ok, ¿los demás? Todo muy bien, Todo profe. claro. Todo bien. Excelente. Sí, muy Bueno. bien, maestro. Muy Ya claro. sabía que hasta aquí iba a estar correcto, pero el problema viene con los pronombres posesivos, porque son muy parecidos. And well, the possessive pronouns. Well, the possessive pronouns are similar as the adjectives, the possessive adjectives. The only thing that changes a little bit on each word and the usage. So possessive pronouns are used in English to avoid repeating information that is already clear. So possessive pronouns are used to avoid repetition. In general, it makes the sentence less confusing because the same information is not being repeated. So that's why are quite helpful. This book, for example, is my, well, for example, this book is my book, not your book. And that sounds quite repetitive. But if we use the possessive pronouns, instead of repeating the possessive adjectives and the possessive adjectives and the subject and the possessive adjectives, well, this phrase, it could be less confusing and more shorter. So this book is my book, not your book, turns into this book is mine,
not yours. Instead of saying my book, your book, we said mine and yours. And mine and yours are possessive pronouns. Mine is the equivalent for my, the possessive adjective my, and yours is the equivalent for your. So that's why is incorrect to add the S at the end of the possessive adjective, because most of the possessive pronouns are formed adding an S at the end of each word. So let's check out the usage for each one. And well, says the possessive pronouns in English are as follows. So for I, we have mine. For you, we have yours. For he, we have his. For she, we have hers. For it, there is no possessive pronoun. For because things cannot possess things, so that's why. In Spanish, it's possible, but in English isn't. For we have ours. For you, in plural, we have yours. And for they, we have theirs. Sergio, tell me. Sí, maestro, tengo la pregunta de en el Yes. it's, si es excepción el decir, por ejemplo, suponiendo algo que es la máquina está funcionando by its own, ese sí o no entra en No, ese, ¿no? it's correct, but it's not a possessive pronoun, it's a possessive adjective. Adjective, It's possess the own of the machine. It's quite silly in English, but that's it. So this it's marking the possession or the ownership of the own self of the machine. So that's why, but it's not a possessive pronoun. It's not a possessive pronoun because a possessive pronoun, it's telling us that a person or a subject it's possess another thing, and objects cannot possess another things. Okay, I'm gonna explain this in Spanish in a bit. Bueno, antes de pasar a esto, ya que se prestó la pregunta, muchas gracias, Sergio. Déjenme lo explico en español y luego ya pasamos con los usos en concreto. Los pronombres posesivos realmente para lo que sirven, para nada, no es cierto. No, tienen un uso muy importante. Lo que hacen es evitar que se repita en la misma oración lo mismo. ¿Okay? En español no hay una distinción marcada entre los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Es lo mismo. Son usos distintos, pero son iguales. En inglés sí hay un poco de cambio. Ahora, ya vimos que es para evitar una repetición dentro de la oración y para evitar las confusiones también. Porque si se está repite algo, se vuelve confusa la oración. Ejemplo, this is my book, not your book. Este es mi libro, no tu libro. Estamos repitiendo my book, mi libro, tu libro. Y ya se había dicho con anterioridad que estábamos hablando de un libro. This book, este libro. Entonces, lo que hacen los pronombres posesivos es, ok, ya me mencionaste de qué estás hablando. Bueno, lo que yo voy a hacer es evitar que se esté repite y repite de lo que ya se mencionó antes y solamente voy a aparecer como una palabra sencilla. Esta oración, this book is my book, not your book, cambiaría a ser this book is mine, not yours. Este libro es mío, no tuyo. ¿Ok? Así son los pronombres posesivos. ¿Ok? En vez de estar poniendo adjetivo posesivo más sustantivo y otra vez adjetivo posesivo más sustantivo, pues no hay necesidad. ¿Por qué? Porque ya se mencionó. Este libro ya está mencionado antes. Entonces, por eso nada más con que agreguemos el mine y el yours, ya estamos, se da por entendido, estamos hablando de el libro que se repitió, bueno, del que se habló con anterioridad. Sergio, bueno, aquí tenemos la tabla de los sujetos y pronombres posesivos. I, mine, you, yours, etc. Y bueno, si se dan cuenta aquí en it, para hablar de cosas, no hay un pronombre posesivo. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas no pueden poseer otras cosas. En español sí se puede, pero en inglés no. En inglés nada más las personas, bueno, los seres vivos pueden poseer. Los seres vivos humanos, asterisco humanos, pueden poseer cosas. Entonces, bueno, todo lo que no sea un ser vivo humano, no puede poseer otras cosas. Y por eso no hay un pronombre posesivo para it. Pero, bueno,
Sergio me mencionaba el ejemplo, by its own, by its own. En las algo de máquinas, by its own. Bueno, ese its own es un adjetivo posesivo más un sustantivo. Ese its habla de que las máquinas se poseen a sí mismas. Sí, ese suena tonto, pero en inglés así funciona. Y en español no. En español es redundante hasta cierto punto y pues sí, no es lógico, pero en la lógica del idioma inglés así funciona. ¿Cuándo se usa el possessive? ¿Adjetivos o pronombres? Los adjetivos se utilizan para hablar de que algo te pertenece y los adjetivos posesivos se utilizan para hablar que algo te pertenece. Y los pronombres posesivos se utilizan para evitar el repetir que esa cosa te pertenece si ya se mencionó con anterioridad. Okay. And says in here, we avoid using the possessive pronoun its. Eso se evita. For example, I didn't have my umbrella, so Martha lent me hers. Instead of saying, I didn't have my umbrella, so Martha lent me her umbrella. Instead of saying her umbrella, well, we said hers, and that's right, because we already mentioned that we talk about the umbrella, the Martha's umbrella. So her car is faster than mine. Instead of saying her car is faster than my car, we always say, we only say mine because we already mentioned that we are talking about a car. So that's why it's not necessarily to mention once again, my car. So the food is ours and not theirs. So instead of saying the food is our food and not their food, well, we said ours and theirs. Why? Because there is no need to mention once again food. Because we already mentioned food. So our food, their food, it's quite repetitive and confusing. So only saying ours or theirs, it's okay. And well, remember that with possessive pronouns, there are no apostrophes. Okay. Chicos y chicas, bueno, aquí tenemos unos ejemplos, más de lo mismo. El primer ejemplo dice, I don't have my umbrella, so Martha lent me hers. Vamos a ver dos ejemplos nada más. I didn't have my umbrella, so Martha lent me hers. Utilizamos el pronombre posesivo porque no hay necesidad de volver a mencionar que es la sombrilla de Marta. Ya se mencionó la sombrilla, ya se mencionó que es de Marta, pues es nada más que digamos de ella. ¿Okay? Yo no traía mi paraguas, así que Marta me prestó el de ella. Her car is faster than mine. En vez de decir her car is faster than my car. ¿Por qué? Bueno, no hay necesidad de volver a mencionar el carro porque ya se está mencionando al inicio. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, a menos de que se hable de otra cosa, bueno, ahí sí ya hay que cambiar las cosas. Pero ahí sí habría necesidad de hablar de un adjetivo posesivo otra vez. Pero como estamos hablando de una comparación y las comparaciones se hacen entre lo mismo, no podemos comparar una vaca con un ratón o un 100 pies con un perro o un carro con una bicicleta. No tendría sentido, sería ilógico. Bueno, como hablamos de una comparación y ya se menciona el carro, entonces no hay necesidad de volver a mencionar ese carro, que por eso utilizamos mine, mío. ¿Ok? ¿Quedó claro con los pronombres posesivos? ¿Preguntas? A ver, acá. Lorena dice sí. Carolina, ¿sí quedó claro del cuándo se usa el possessive? Los demás los escucho, sí quedó claro. Si no, lo vuelvo a repetir. Sí, todo bien, profe. Ok. ¿Los demás? Sí, todo bien, profe. Claro, más. Está bien. Quedó claro, maestro. Excelente. Sí, Bueno, claro. Sí, todo claro, profe. excelente. Yo creo que sí nos va a dar. Bueno, y aquí está la explicación en español. Y aquí en la montañita, pues viene el comparativo, ¿no? De los adjetivos posesivos y de los pronombres posesivos. And says in here, possessive pronoun replaces a possessive adjective plus a noun to avoid repeating information that is already clear. Un pronombre posesivo reemplaza un adjetivo posesivo más un sustantivo para evitar la repetición de la información que ya está clara.
que ya se mencionó con anterioridad. Por ejemplo, this book is my book, not your book. En vez de estar repite y repite, utilizamos this book is mine, not yours. Este libro es mío, no tuyo. Y bueno, aquí está la equivalencia. Para my tenemos mine, yours, his is the same, his, her is hers, its doesn't have our, ours, yours, theirs. Okay. My shirt is green, this shirt is mine. Your book is new, this book is new. Mi camisa es verde, bueno, la camisa es mía. Okay. Esos son los pronombres posesivos. And then we have in here an activity. No, I'm sorry. We have the possessive case. And well, the possessive case is quite easy. El caso posesivo es muy fácil, chicos. Bueno, más o menos. And well, the use for the possessive case says, if the noun doesn't end up, no, this is the rule. This is the rule. So we use the possessive case. I'm going to explain by my own. The possessive case shows ownership with the addition of an apostrophe with an S, or sometimes just the apostrophe. A noun can change from a simple person or simple place or a thing to a person, to a place or a thing that owns something. En pocas palabras, el caso posesivo es para indicar que a alguien le pertenece a algo, ¿ok? ¿Cuáles son sus usos? Bueno, vamos a verlo aquí. El caso posesivo, también conocido como genitivo, indica posesión y no existe en español. Esto no lo tenemos en español. Es algo muy característico del idioma inglés. Y en español usamos la preposición de para expresar posición. El nombre de Tim, el nombre de mi hermano es Tim. Por ejemplo, los hablantes del español tienden a describir esta frase de la siguiente forma en inglés. The name of my brother is Tim. Pero lo correcto, esto no es decir the name of my brother is Tim, no es correcto. Lo correcto sería utilizar my brother's name is Tim. Utilizando brother apóstrofe S para indicar que al hermano le pertenece lo que está después, que es el nombre de Tim. Okay. My brother's name is Tim. El nombre de mi hermano es Tim. La estructura del caso posesivo en inglés, bueno, si por ejemplo queremos decir el apellido de mi madre es Smith, debemos ubicar primero el sustantivo o persona que posee. En este caso sería madre o mamá, porque el apellido le pertenece a la señora, a la madre, ¿no? Y luego agregar el apóstrofe con la S a ese sustantivo. Quedaría my mother, apóstrofe S, last name, apellido, is Smith, es Smith. ¿Okay? Otro ejemplo, si quisiéramos decir, el auto de mi profesora, es de mi profesora en mi caso, ¿no? Es rojo, agregamos un apóstrofe, que ni tengo carro, imaginario. Agregamos un apóstrofe y una S a la persona o sustantivo que posee. En este caso, es profesor o profesora, ¿no? My teacher, apóstrofe S, my teacher's car is red. El carro de mi maestro o profesor es rojo. ¿Sí quedó claro el caso posesivo? Sí, maestro. Sí. Bueno, el Sí, caso maestra. posesivo es muy común y es el equivalente a decir en español el perro de Laura. Laura, apóstrofe S, Laura's dog. La casa de Juanito. Juanito, apóstrofe S, house. Home. Okay. Es palabras más, palabras menos. A eso se refiere el caso posesivo. Erika Mendoza pregunta, todo claro, ya envié la tarea, creo que me equivoqué en algunas. ¿La puedo volver a enviar? Sí, Erika, la puede volver a enviar, no pasa nada. Aún no reviso. Entonces, hay chance, hay chance. Y bueno, ahora sí, yo creo que sí nos da tiempo para hacer la actividad. A ver de cuánto tiempo es el video. 5 minutos. Vamos a ver primero la actividad de tarea, porque sí me interesa que quede claro eso. Y ahorita regresamos a la apóstrofe. ¿Apóstrofe es igual a todas las oraciones? Sí. Cuando no agregamos, bueno, el apóstrofe siempre se utiliza. Cuando no vamos a agregar la S, que se me pasó, qué bueno que me dijeron. Qué bueno que vi el chat. ¿Cuándo no se agrega la S? Bueno, cuando el sustantivo termina en S. Por ejemplo, aquí en Chris
pues no hay necesidad de volver a agregar una S porque ya termina en S el sustantivo, entonces nada más agregamos el apóstrofe. Que si agregamos la S no está mal tampoco, se vale, ¿ok? James, que termina en S, pues nada más el apóstrofe, pero si le agregamos la S, pues también está bien, no pasa nada. Lo correcto es que no lleve S, pero si a los nativos se les pasa, pues a nosotros que no somos nativos, más. Entonces, eso no significa que no lo van a usar. Sí, úsenlo, ustedes denle. ¿Ok? Déjenme y abro la parte de la actividad de tarea, porque me interesa que quede. Voy a abrirlo desde. A ver. Desde aquí tengo la parte de la plataforma. Me voy a ir a un grupo. Me voy a ir a la actividad. Aquí está. Bueno, tenemos aquí el archivo. Me voy a ir al mejor. Acá. Tenemos el archivo y aquí es donde se entrega, ¿no? Yo no puedo, no me va a aparecer como ustedes para que la entregue, pero sí vamos a ver el archivo. Y el archivo se tiene que ver ahora. El archivo ya se tiene que ver. Tenemos aquí me preguntaban que si con portada, no es necesario poner portada porque a mí me aparece el nombre de la persona que lo entrega. No, entonces la portada queda descartada. Si le pusieron portada, no pasa nada, así déjenlo. Pero para futuras entregas no es necesario que agreguen una portada. A menos de que en la rúbrica, en las instrucciones venga que deben de agregar una portada, pues bueno, ahí sí se agrega la portada, pero si no viene, pon una portada, no la agreguen, no pasa nada. Y bueno, la actividad dice, choose the right answer as in the following example. Escoge la respuesta correcta como en el ejemplo que sigue, ¿no? En el ejemplo que tenemos aquí. Dice, I love my new computer. It is faster than yours. Tenemos aquí que escoger entre el pronombre posesivo y el adjetivo posesivo en ambas. Al inicio, como estamos hablando estamos introduciendo el sustantivo, el objeto en I love new computer. Entonces, en este caso hay que escoger el adjetivo posesivo que es my. I love my new computer. Sin embargo, ya en la segunda parte de la oración, lo que está después de la coma, estamos haciendo una comparación. Y les digo, las comparaciones se hacen entre lo mismo. No podemos comparar entre cosas distintas, siempre es entre lo mismo. Entonces, como estamos haciendo la comparación entre lo mismo, ya no hay necesidad de volver a agregar un your, un adjetivo posesivo. Con que agreguemos el pronombre posesivo es más que suficiente, que es yours. I love my new computer. It is faster than yours. Me gusta mucho mi nueva computadora. Es más rápida que la tuya. ¿Ok? Y bueno, en los siguientes ejemplos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Me preguntaban, maestro, ¿puedo poner otro color? Sí, pueden poner otro color. No pasa nada. ¿Lo puedo poner en negritas? Sí, lo pueden poner en negritas. Tampoco pasa nada. Sí les aconsejo que pongan pongan un color para que para mí sea más fácil revisar, pero si no lo pusieron, no pasa nada, no pasa nada. La primera oración dice, have you seen my new car? Oh yeah, it is just like mine or my. ¿Cuál sería la respuesta correcta? En la número 1. Sería My, My new car. Oh yeah, it is just like my. mine. mine. Exacto. ¿Por qué? Porque ya se está mencionando arriba que es mi carro nuevo. O sea, estamos hablando ya de un carro nuevo. No hay necesidad de volver a mencionar un carro nuevo. Con que pongamos el pronombre posesivo es más que suficiente. Luego en la segunda oración tenemos when is your or yours birthday? On January the 17th. Really? Mine's the day before. Your or yours. ¿Cuál será la primera respuesta? Your, el adjetivo o el pronombre posesivo? Your. Your, that's right. Y en la segunda parte, really, mine's the day before. Yours. Yours. Exacto. Yours. La parte número 3 dice Susan and hers or her boyfriend are taking their or theirs holiday in August.
at the same time as we are taking our or ours. ¿Cuál es la primera respuesta? Hers or her? Her. Her, okay. Boyfriend are taking their or theirs. Theirs. Their, no, theirs no. No, estamos hablando de ellos, de sus vacaciones. Hasta esta parte es cuando se introduce el objeto de la oración, que son las vacaciones. Entonces, hasta antes de esto no podemos utilizar un adjetivo, perdón, un pronombre posesivo. La respuesta sería their. Okay. Their holidays, sus vacaciones. Ahora sí, in August, sus vacaciones en agosto. At the same time, al mismo tiempo, as we are taking, al mismo tiempo que nosotros estamos tomando las de nosotros. Our or ours. Hours. Hours. Ok. Si se equivocaron en muchos, pues lo pueden corregir, no pasa nada, lo vuelven a mandar. We have bought our or ours tickets. Has she bought hers or her yet? ¿Cuál será? Our tickets. Aquí tenemos el objeto. Nuestros boletos. Luego es, has she bought hers or her yet? Hers. Ya compró ella, ya compró los de ella. Entonces es hers, porque en ningún momento, en ninguna parte se está volviendo a mencionar tickets. ¿Ok? Si se dan cuenta, después, por lo general, los pronombres posesivos están hasta el final de la oración. ¿Ok? Por ejemplo, aquí está hasta el final, aquí también está hasta el final, hasta el final, hasta el final. Aquí no está hasta el final, pero yet es una palabra que no es un objeto, es un aún. Es un adverbio de tiempo, yet. De modo, perdón. El número 5 dice, they have two of their or their houses on the beach. And the shop on that corner is also their or theirs. Entonces la primera es their. Y la segunda, theirs. Muy bien. Exacto. La número 6 dice, I love this house and it or its garden. I like it to be in. ¿Cuál sería? It's. Acuérdense que para it no tenemos pronombre posesivo, entonces pues, solamente utilizamos el adjetivo posesivo, que sería it's su jardín, el jardín de la casa. ¿Ok? Y bueno, esto sería todo con respecto a la actividad. Cuando terminemos, pues la guardamos. Déjenme y vuelvo a cambio de pantalla. La guardamos. Guardamos la actividad y bueno, nos vamos a ir a esta parte. A ustedes les debe de aparecer que suban la actividad. Le dan clic y la suben. ¿Ok? A mí me aparece ver sus calificaciones, ver sus actividades para revisarlas. Pero aún no he revisado nada. Entonces, hay tiempo. Si cometieron algún error, hay tiempo de que lo corrijan. ¿Ok? Y bueno, yo creo que ya nos da tiempo de hacer la actividad, pero se lo llevan de tarea para que practiquen. No tienen que subir nada, nada más lo practican. Es en esta parte. Nos vamos a ir a esta parte. En la sección de lecturas, le damos clic aquí en el 5 y nos va a aparecer el video. En el video, pues, debemos de escoger los adjetivos o pronombres posesivos dependiendo la oración. No se califica, pero les sirve de práctica y les sirve también para que practiquen la parte de listening, de la cuestión de escuchar. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta que tengan chicos y chicas? Es momento de hacerla. ¿Alguna duda que tengan que no sea con respecto a la clase? Que el maestro es que yo no pude descargar la actividad y lo reviso ahorita. Profe, Ujú. buenas tardes. Hola, buenas Yo tardes. hice en la actividad, quité la que no era.
No subrayé, nada más quité la que no era. Ah, ok, está bien. Está bien así. Sí, no, no pasa nada. Ok, gracias. De que ya reprobó. No pasa nada. Sí, mencionaba, digo, no, alguien también me mandó mensaje que maestro, cambié el color. No pasa nada. Mientras esté contestado, todo está bien. Todo es correcto. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Maestro, si me equivoqué en una pregunta, ¿la puedo volver a enviar? Sí, les digo, hay chance de que lo vuelvan a enviar. Yo comienzo a revisar todo lo que hayan enviado hasta el viernes y lo que manden entre sábado y domingo lo reviso el lunes. Entonces, para Ok. que también lo menciono en la sesión porque me preguntan, maestros, que no me he revisado, de que si no, relax, relax. Y así va a ser todas las semanas. ¿Por qué? Porque como tenemos la sesión hasta el jueves, pues me interesa que en la sesión se vea la actividad y si tienen que corregir algo, si hay que cambiar algo, lo hagan pues para que no les afecte su calificación, ¿verdad? Entonces, todo lo que se mande de lunes a viernes lo reviso el viernes en la tarde y lo que se mande de viernes en la noche a domingo lo reviso el lunes en la tarde. Antes tenía las sesiones los lunes y bueno, cuando tenía las sesiones los lunes revisaba los miércoles y revisaba los viernes. Pero como ahora los tenemos el jueves, pues bueno, hay tiempo, hay margen, ¿no? Para que pues suban sus actividades. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando tengamos un cuestionario SCORM? Bueno, los cuestionarios SCORM no los vemos aquí en sesión porque esos ustedes los hacen de manera personal. Vemos alguna actividad. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan chicos y chicas? Yo, profe, Dígame. perdón, estoy en la computadora y no le ayudo para levantar la manita. No, no se ¿Algún preocupe. libro que me recomiende de inglés? Porque yo la verdad no sé absolutamente nada más que saludar. ¿Algún qué? ¿Algún libro que podamos Libro, no, o alguna página? les voy a poner en esta sección, ahorita lo pongo, que se me ha olvidado, aquí, en esta sección de noticias que aún no he agregado nada, o en esta parte para que también esta sección de noticias es lo mismo que este foro. Entonces pueden revisar el foro de novedades o la sección de noticias en su curso. Les voy a poner un tutorial de cómo iniciar, cómo abrirse una cuenta en Duolingo para que comiencen a practicar inglés. Duolingo es gratis y les va a ayudar. Ayuda mucho, de verdad. Yo siempre se lo recomiendo a mis alumnos, Duolingo, porque pues una, es gratis y dos, sí funciona para el aprendizaje del idioma y aparte trae jueguitos, está divertido, ¿no? Luego sí es muy invasivo el dúo, porque está manda y manda recordatorios de que tienes que hacer dúo. Pero lejos de eso, está padre la aplicación y aparte pues aprendes, te diviertes. Ok, muchas Pero más gracias. adelante, después, sí empiezan como a cobrar cierta cantidad, ¿no? Porque yo en algún tiempo lo tuve y así fue. No, ya no. Ahora lo que ponen es publicidad. Tienes que ver videos, pero es publicidad de Duolingo, entonces. Ah, muy bien. Sí, no, pero ya no cobran. Ahora es 100% gratis. Es gratuito el dúo. Perfecto, para instalarlo nuevamente. Sí. Si tienen alguna duda, ahorita pongo el tutorial para que abran una cuenta en Duolingo. Y pues aparte de aprender inglés, pueden aprender otro idioma, portugués o francés, no sé. Y es gratis. ¿Ok? Sí, It's porque right. les pudiera recomendar algún libro, pero la verdad necesitarían la parte de listening y la parte de listening para escuchar, acostumbrarse a la parte del idioma, de escuchar el idioma, y también la parte de listening para saber cómo pronunciar las palabras. Entonces, con la aplicación es más que suficiente, con eso tienen. Ahorita les dejo, bueno, les voy a dejar la aplicación de Duolingo y una lista de canciones, para que practiquen también practiquen los posesivos y el presente simple. Que ahorita se los pongo en el foro de novedades. Nada más denme una chancita para también subir el video de una vez. Ok. Bueno, doy por terminada la sesión entonces, chicos, porque ya mero es hora de que inicien su siguiente sesión. Nos vemos la siguiente semana. Suban sus actividades si no lo han hecho. Si ya lo hicieron y cometieron algún error, corríjanlo, cámbienlo. Aún hay tiempo.
Y pues sería todo. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por su participación y nos vemos el próximo jueves. Descansen, chavos. Chicos. Bye. Bye. Gracias, buenas Gracias. Hasta tardes. luego. Gracias, buenas Descansen. tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas Igualmente. tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Descansen.